Bueno, hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Manuel Arias, soy profesor aquí en la Universidad Rafael Andívar y me han pedido que platique un poco sobre lo que es la Cuaresma y Semana Santa en Guatemala. Realmente pues es un tema que me apasiona mucho. Vivir en Guatemala y no hablar de la Cuaresma y Semana Santa creo que es quitar la identidad del guatemalteco. Ninguna actividad, como lo iremos platicando a lo largo de estos minutos, mueve tanto y representa tanto como lo es la Cuaresma y la Semana Santa en Guatemala. Son 40 días, como se sabe, previo a la Semana Santa en la liturgia católica y luego la Semana Mayor propiamente dicho, pero luego de ello, es decir, durante el año en general, se vive y se espera esta temporada, comprando turnos para llevar a las imágenes en hombros, en fin. Es decir, se vive todo el año esperando esta época. Entonces, realmente hablar de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca es algo muy bonito, algo que nos representa como guatemaltecos y que se vive intensamente en el país. Entonces, espero en estos minutitos hacer un breve resumen de lo que es la Semana Santa en Guatemala y contarles y motivarles si algún día pueden venir a Guatemala, no se lo pierdan porque realmente es una experiencia muy bonita y en todos los sentidos, en gusto, en tacto, en ver, en visión, en fin, en muchas cosas más. Entonces, hablaremos un poquito de lo que es la Cuaresma y Semana Santa en Guatemala. Abro la presentación con una foto del Domingo de Ramos de 1989. El adorno de Jesús que acompaña en ese año son las bodas de Caná. Un dato importante es que en las procesiones se representa un pasaje bíblico y durante el año se piensa qué pasaje bíblico llevará la procesión. Es, la idea es catequizar, ¿verdad?, a los fieles, tanto a los devotos cargadores como a la feligresía en general que ve el paso procesional. Y luego otra característica propia de la Semana Santa en Guatemala pues son las alfombras y también ven ustedes en la presentación el inicio con una pequeña alfombra modestamente elaborada por mi familia y bueno, para el paso de una procesión. Bueno, las primeras procesiones documentadas se realizaron posiblemente en el año 1543 en la vieja Guatemala, es decir, Guatemala sufrió varios cambios, ¿verdad? Por los terremotos y por el volcán que ustedes ven ahí, eh, pues se tuvo no erupción, sino que en la parte superior había un lago y llovió muchísimo y resulta que se inundó, entonces toda esa agua inundó la antigua Guatemala. Se llama antigua Guatemala porque ahí fue la ciudad antes que la nueva Guatemala donde vivimos. Entonces, esta antigua Guatemala pues se inundó y ahí es donde fue fundada la ciudad de Santiago, los Caballeros de Guatemala, y pues ahí estaba la muy noble y muy leal ciudad de Santiago. Y entonces ven ustedes que las procesiones evidentemente nacen ahí en la colonia, en esta antigua Guatemala, y pues ya tienen más de 400 años de existir. Luego, en el año 1973-74 fueron los terremotos que destruyeron, terminaron de destruir la antigua Guatemala. Y bueno, ahí ven ustedes las ruinas. Les invito a conocer la antigua Guatemala, es un lugar hermoso, es trasladarse a la época colonial. Y bueno, ahí tienen ustedes un ejemplo de las ruinas. Que, claro está, están todos los edificios originales, se han restaurado, en fin, pero esto es para darles una idea de que la antigua Guatemala pues fue la sede, era capitanía general, entonces imaginarán ustedes que eso supuso que realmente los españoles querían quedarse ahí. Entonces los edificios son impresionantes y bueno, nadie quería irse de la antigua, pero como siempre hay situaciones políticas, había un grupo que se llamaba traslacionistas, que eran los que se querían trasladar a la nueva Guatemala de la Asunción, y luego los otros que eran los terronistas,
de, de justo de los terrones de tierra como los que vemos en la foto, y eso supone que no querían irse de la antigua. Bueno, pero por orden del rey tercero de España había que trasladarse entonces a la nueva Guatemala de la Asunción, y con ello había que trasladar a las nuevas, pues a todo mundo, es decir, y sobre todo a las imágenes religiosas. Pero para que ustedes vean la importancia que tienen las imágenes en el país, nadie se movía si no se venían los Jesuses o las vírgenes con ellos. Entonces la primera orden del rey fue: trasladen a las imágenes a la Nueva Guatemala para que la gente se venga. Si no se venía Jesús de San José, no se venía nadie. Si no se venía la Virgen del Rosario, que tiene mucha devoción también en octubre, pues no se venía nadie. Entonces, es decir, tenían que mover a sus imágenes, que la gente las quería mucho, no las podía dejar. Y bueno, ya en la nueva Guatemala de la Asunción, pues es donde se trasladan las procesiones. No les quisiera contar muchísimo, pero no les puedo contar por el tiempo, pero tuvimos gobiernos liberales y pues las procesiones pudieron salir o no salir, es decir, obviamente eh, fueron las órdenes religiosas de Guatemala, fueron echadas durante el gobierno liberal, pero las procesiones siguieron y fueron las cofradías de pasión las que se mantuvieron. Y si hay católicos en Guatemala es por las procesiones, es decir, realmente fueron las que mantuvieron las procesiones. Ahí vean ustedes una fotografía de San José del año 1972, y vean ustedes, ahí empiezan las ampliaciones de las andas. Fue en el 57 que llegan a 60 brazos. Esta, si no estoy mal, es de 60 todavía, la original de 1957, y en el 74 llega a 80 brazos, y en la actualidad esa misma anda ya pues mucho mayor, con 116 brazos, es decir, para que ustedes vean la ampliación. Ahí pueden ver también a los cargadores, que es, los primeros turnos se llaman de honor, por eso se cargan de traje de calle, saco y corbata, o de americana, ¿verdad? Como también se conoce. Y, y bueno, luego empieza el cucurucho. Pero bueno, el esplendor empieza en los años 50. En 1950 empiezan a crecer, hay más cantidad de cargadores. Vean, por ejemplo, esa foto que es muy hermosa. Aquí les pongo también fotos de Alejandra Rayo, que es excelente fotógrafa. Vean ustedes la dimensión de la procesión del Domingo de Ramos, que por si acaso es la procesión más esplendorosa, más bonita que ustedes pueden ver en Semana Santa. Y vean la cantidad de gente alrededor, vean los cucuruchos que son interminables, las filas pueden ser 7, 8 cuadras, 7 blocks de cargadores de cucuruchos, ¿verdad? Que acompañan al Nazareno. Y ahí lo ven ustedes en la dimensión de una procesión. La Virgen también acompaña al Nazareno, va detrás de Jesús. Primero va Jesús, después vienen las filas de las devotas cargadoras, así como ven las de Jesús en este momento, pues pueden ver también las de la Virgen, serían de la misma manera. Entonces ahí ven a la Virgen que acompaña a Jesús. Para llevar en hombros al Nazareno, ya les contaba que en principio, o al sepultado, porque también salen sepultados, eh, necesitamos un atuendo, un traje, ¿verdad? Y ahí les presento. Se llaman cucuruchos o nos llamamos cucuruchos justo por lo que ven ustedes en la pantalla superior, en la esquina izquierda, pueden observar perfectamente esos conitos. Así era en la antigüedad. Hoy por hoy solo se queda como quedó en desuso para la mayoría, ahora solo queda como una pieza ornamental, algunas iglesias lo usan para llevar los estandartes o llevar algún tipo de, ¿cómo se le llama? De utilería en la procesión, entonces los utilizan con estos trajes. Pero realmente para llevar en hombros ahora a Jesús, no usamos el cucurucho con ese cono, sino como lo vemos en la parte inferior. Eh, el Jueves Santo se usa con paletina blanca, que es ese pañito que ustedes ven sobre los hombros, blanco, y en general en toda la cuaresma, es decir, algunas veces se usa o no se usa la paletina negra. Pero el traje básico es el morado penitente. Recordemos que la cuaresma se representa por el color morado, y el morado es característico en ello. Quise poner otras fotos de veras sobre las
flores, es que también tenemos ese gusto en Guatemala, las jacarandas, que son unas florecitas color moradas, otras que se llaman matilixhuates, que son también una especie de palo rosa, que nacen y solo en esta época, y es también como que todo el ambiente cuaresmal. Pues bueno, y ahí está para llevar en hombros al sepultado, pues evidentemente por ser Viernes Santo, pues se usa túnica negra. Así que ese es básicamente el atuendo para llevarlo. Ya les contaba que las comisiones de honor pues pueden usar americana, que se llaman de honor porque son los primeros turnos y han sido reservados tradicionalmente por las familias, porque en la antigüedad eran los turnos que tenían un precio mayor, bueno, en la fecha todavía son más caros, pero el origen es porque estas familias ayudaban a sufragar los gastos de la procesión, entonces por eso es que se conservan básicamente heredados. Las andas es donde se portan las imágenes, ¿verdad? Es decir, sobre las andas van las imágenes. Vean, ahí les pongo tres ejemplos. Está esa que es muy grande, que es la de San José, que mide casi 22 metros de largo. Eh, la del Señor Sepultado de Santo Domingo, que la pueden ver abajo, que tiene para 80 cargadores. Exactamente no sabría decirles en metros, que serán tal vez 16. Y una pequeñita de la antigua Guatemala, que siguen saliendo procesiones y son muy bonitas también, sobre todo el quinto domingo de Cuaresma, que es la mayor de la antigua, la más bonita, eh, pues también está en la antigua. Entonces vean ustedes, esa es más pequeña, ¿verdad? Y va a depender también, ¿de qué depende el tamaño? Pues de la demanda de los cargadores. Se han ido ampliando por la cantidad de cargadores que hay, pues ya tienen un tope porque obviamente no podrían cruzar en las esquinas, como pueden ustedes ver, está muy justa ya para cruzar ahí y pues más grande sería difícil. Así que pues tienen, ya van topando en el tamaño y por eso es que se toman decisiones como para darle más oportunidad a la gente. En fin, pero ese es el anda procesional donde va, que es realmente un altar movible donde se lleva al nazareno pues con mucha devoción y respeto. Ahora les hablo un poco de la música. La música de Semana Santa es muy característica. Se llaman marchas fúnebres y no es porque sean marchas fúnebres donde la gente se va a poner triste o que de alguna manera no, no, no se deprimen, lo que fuere. No, es una música que acompaña al nazareno, muy propia de la época, evidentemente solemne. Su influencia es fundamentalmente española, obviamente, como todo, pero los músicos guatemaltecos cobraron su propia identidad. Hay una cantidad impresionante de música cuaresmal de Semana Santa y hay una producción infinita. Hemos tenido excelentes, pero excelentes compositores de marchas fúnebres. Les quiero compartir una que es Mater Dolorosa, que es la marcha oficial de Jesús de San José del Domingo de Ramos, es porque hay marchas oficiales, es decir, que se le dedica a una imagen específicamente. Claro, no porque se le dedica a una imagen no se le puede tocar a otra, eso no es así, sino que realmente se le puede tocar a todas las imágenes, pero que uno las reconoce como que, esa fue dedicada a Jesús de San José, esa fue dedicada a Jesús de Candelaria, o esa se la dedicaron a Jesús de la Merced. Entonces, Julia Quiñones es la autora de esta marcha que ustedes escucharán a continuación a manera de ejemplo de lo que es una marcha fúnebre. Es muy sentida esta marcha, es muy querida por todos los cucuruchos y realmente es de esas marchas que uno espera para escuchar. Los dejo para que escuchen un momento, una breve introducción, ya luego ustedes la escucharán completa, pero para que escuchen un momento esta marcha fúnebre. Bueno, como se pudieron dar cuenta, así funcionan las marchas fúnebres.
Hay compositores muy reconocidos, Manuel Antonio Ramírez Crocker, Pedro Donis Flores, por darles algunos ejemplos de músicos muy famosos que tienen varias composiciones. Hay marchas muy clásicas como La Fosa de Santiago Coronado, es decir, tenemos un sinfín de marchas guatemaltecas preciosas. Eh, ¿Por qué nacen las marchas? Pues la idea es acompañar también, o sea, el gusto auditivo, como les decía al inicio, tenemos, ya vimos gusto visual, el tacto de llevar en hombros a la imagen, de tocar el anda, eh, en fin, la Semana Santa es muchas cosas, pero ¿cómo nace la música? Pues bueno, fundamentalmente es para acompañar a la imagen, pero se puede dedicar por devoción, se puede dedicar por algún favor recibido, es decir, un milagro, entonces el músico le dedica la composición y entonces obviamente esto ayuda a que vaya creciendo el pentagrama musical. Eh, la música se interpreta en cada cuadra, es decir, yo tengo mi turno y el turno incluye llevar en hombros evidentemente a la imagen, el anda procesional con la imagen y atrás viene una interpretación, es decir, por cada cuadra se toca una marcha fúnebre, en cada cuadra escuchamos una diferente marcha fúnebre. Las procesiones pueden tener un largo de procesión hasta de 18 horas. O sea, imagínense ustedes, estamos hablando de 122 turnos aproximadamente, 130 turnos aproximadamente durante todo un día. Procesión como San José sale a las 7 de la mañana y entra a la 1 de la mañana, igual que la procesión de Candelaria. Algunas otras son más cortas, en fin. ¿De qué depende? Depende de la devoción, depende de la cantidad de cargadores, depende de justamente de que haya mucha gente que quiera llevarlo en hombros. Y como les digo, obviamente, como todo en la vida tiene un límite, pues obviamente la procesión podría estar más de un día en la calle, pero obviamente no es así, ¿verdad? Todo tiene también, pues cierto, se perdería un poco la devoción, en fin, todo tiene también sus normas. Ahí les coloco un ejemplo de la banda musical. Estuve buscando alguna foto donde se viera toda la banda completa, no la encontré, pero aquí ven ustedes, por ejemplo, pues van detrás del anda de Jesús o de la Virgen. Tanto Jesús como la Virgen llevan banda, entonces aquí atrás pueden ustedes observar justamente la banda de música que acompaña la procesión. Las bandas, dependiendo eh, la procesión, cuando son las procesiones grandes, sobre todo en Semana Santa, pueden alcanzar hasta los 120 músicos, que son bastantes. Pero bueno, hay bandas más pequeñas de 25 o 30 músicos. La idea es acompañar al Nazareno o a la Dolorosa en la procesión. Me contaban un poco que están justamente viendo el tema de la música y la gastronomía, entonces vean, esta es justo una de la parte bonita de las procesiones, la música. No podemos concebir una procesión sin las marchas fúnebres. De hecho, los cucuruchos tenemos nuestros discos, tenemos nuestros USB que andamos en el carro, en casa, para escuchar las marchas durante la Cuaresma y Semana Santa. Es parte también de nuestra identidad. Toda esta música se graba y pues ahora con YouTube en cualquier sitio se pueden escuchar. La Semana Santa también tiene aromas cuaresmales, tiene el corozo que se los quería colocar ahí, es una característica muy propia. Este fruto se da en la costa sur del país y por Suchitepeques y justamente es como una penca de corozo. Se llama, cuando vean la presentación, si regresáramos donde está el Nazareno de la Indulgencia al inicio, abajo tiene una penca completa de corozo. Pues tiene un aroma exquisito que quisiera llevárselos para que ustedes lo pudieran sentir. El corozo es tan cuaresmal que uno siente y dice ya huele a corozo porque se acerca la Semana Santa o la Cuaresma. Eso se mezcla con el acerrín, el incienso, que es como lo que ven ahí, que va delante de la procesión al paso del Nazareno, ¿verdad? En fin, son una serie de aromas muy sabrosos. Y entonces les hablo de ello porque están las alfombras. Vean ustedes, por ejemplo, aquí está elaborando la alfombra y, y pueden llevar muchas horas de elaboración. Es una carpet en la calle, ¿verdad? Es decir, está tirada ahí, puesta fundamentalmente con una calidad que verán ustedes algunas fotografías. Se usan diferentes materiales como acerrín, que se tiñe de color, flores, pino, corozo, entre otros.
Vean ustedes ahí ese colorido, cómo se van tiñendo los diferentes colores y es una auténtica alfombra persa, ¿verdad? Es decir, eso lo ven ustedes en la calle, es decir, está puesta ahí hecha de acerrín de colores. Pueden pasar horas enteras trabajando en las alfombras, horas de horas. Pueden durar hasta 10 horas en la elaboración, vean ahí cómo las trabajan. En la antigua Guatemala, sobre todo, hacen unas alfombras preciosas. Y me atrevo a decir que mucho más bonitas que en la capital, obviamente. Los antigüeños es el gentilicio de la gente que vive en Antigua Guatemala. El antigüeño tiene un gusto, una capacidad para las alfombras verdaderamente impresionante. Y bueno, y ahí vean ustedes que son 10 horas de hacerla, pero supone antes el diseño, la preparación, los materiales, esos colorcitos que ustedes ven ahí se tuvieron que haber teñido por lo menos unas 3 semanas antes. O sea, hacer una alfombra supone un trabajo impresionante. Claro, usted la puede hacer muy pequeñita, muy sencillita, eso también ocurre, pero cuando usted de verdad quiere hacer algo muy especial en el sentido de que se quiere dedicar y hacer algo verdaderamente original, pues lleva mucho tiempo. Es verdad que también se hace por agradecimiento al Señor durante el año, por los favores recibidos, por el trabajo, por la salud, en fin, se hace todo esto. Y por eso también se le ofrece de tributo la alfombra, que es un arte, perdón, efímero que dura muy poco. Dura tanto en su preparación, pero pasa el nazareno y queda destruida la alfombra. Pero queda esa satisfacción de haber hecho algo para el Señor, para Jesús, y es bien bonito. Y apreciarlas, es decir, es realmente una sensación muy bonita la alfombra. En cuanto a la gastronomía, tenemos, voy un poco más rápido por cuestiones del tiempo, la gastronomía tenemos una característica también importante. Guatemala y los demás países de América Latina, pues fuimos influenciados, insisto, como por los españoles y, y obviamente por la religión. Entonces la comida está también de la mano con la religión. Entonces, es decir, la Navidad pues presenta su comida apropiada y así las fiestas del año. Pues por darles un ejemplo, el Día de la Virgen de la Asunción, que es en agosto 15, pues comemos pepián y así sucesivamente. El Corpus, pues también hay un tipo de comida, en fin. Es decir, Guatemala es muy característica en eso. Esa fotografía que ven son unos tamalitos blancos hechos a base de maíz que se acompaña la comida principal, es decir, como que fuera pan, por decir un sustituto del pan. Y obviamente la cuaresma y la Semana Santa van de la mano con el ayuno y la abstinencia que incluye el abstenerse de las comidas o carnes rojas. Entonces es por ello que el pescado, el arroz, legumbres y el maíz cobran pues mucha importancia en esta época. La, la cocina española influyó muchísimo en ello y entonces se adapta el tipo de comida también por el hecho del ayuno y lo que la iglesia manda. Entonces lo que menos hay es ayuno, creo yo, porque es que se come tan rico que uno quisiera comer de todo en las épocas de ayuno. Un ejemplo es el pescado a la vizcaína, es obviamente un pescado bilbaíno de Bilbao, España. Y fíjense ustedes que pueden ver ahí el pescado que se come el jueves y viernes santo, ¿verdad? Aceitunas, pescado, en fin, a base de una salsa con tomate. Eso es para jueves y viernes santo, porque no se come carne, entonces, pero pescado sí. Y los viernes de cuaresma se pueden acompañar, por ejemplo, de pacayas envueltas en huevo o curtido. El curtido también se puede comer bueno, es decir, esto se come todo el tiempo en cuaresma, pero el curtido también se acompaña el pescado a la vizcaína. Entonces, esto es muy propio también de Guatemala, el curtido. ¿Verdad? Que es como una especie de sustituto del arroz, por ejemplo. Y no es que no se pueda comer arroz, pero viene muy bien con el pescado, sabe muy rico. Vean ustedes esas pacayas envueltas en huevo, pues son muy sabrosas. También el chintal, que es una verdura, eh, pues que se puede envolver en huevo, que también tiene un sabor muy especial y es un sustituto también de la carne, en el sentido pues de que no se comen comidas, carnes rojas. Las chilaquilas envueltas en huevo, que es muy sabroso. Y también hay postres, como las torrejas o molletes. La diferencia es que la torreja es más pequeña y el mollete pues es un pan más grande. Pero esa base de mantequilla
y adentro viene manjar. Entonces, ese es el postre tradicional que se puede comer también en la Cuaresma y Semana Santa, sobre todo el Jueves Santo. La comida del Jueves Santo y Viernes Santo es muy especial, pero sobre todo la del Jueves Santo. El Jueves Santo es muy típico reunirse en familia, comer el pescado a la vizcaína o este pescado seco también. Usted puede elegir cualquiera de los dos. A mi papá, por ejemplo, le encantaba mucho el pescado seco. Entonces en casa siempre había el pescado seco y el pescado a la vizcaína. Entonces son diferentes porque este va envuelto en huevo. Si se fijan, les he puesto la imagen cómo se compra en el mercado, en el market, y luego cómo se compra y cómo se come ya envuelto en huevo. Entonces, evidentemente, esto ayuda para que nosotros veamos cómo es la comida. El Jueves Santo, insisto, es muy especial, se reúne uno en familia y pues come el pescado y el curtido y estos tamalitos que se les llama de viaje también porque acompañan a veces cuando uno sale de viaje y eso. En fin, les podría contar muchísimas cosas más. Ese día se visitan sagrarios, que es cada iglesia arregla de diferente manera a Jesús sacramentado. En fin, hay muchas otras cosas que podría contarles, pero que sería mucho más largo. Eh, para ir finalizando, es decir, no solo fue comida, no solo fue visión, no solo fue auditivo. Miren, la Semana Santa tiene aroma, color, sabor, gusto visual y auditivo. Es también un derroche de cultura, arte, religiosidad popular. Esto une mucho a los guatemaltecos. Es que también imagínense ustedes que estamos hablando de joyas coloniales de hace más de 300 años. Y, o sea, es decir, si, si quisiéramos no verlo con ojos religiosos, también es posible, porque podemos ver y encontrar toda una expresión cultural. Es que es de verdad, es toda una forma cultural alrededor. Y esto genera muchísimas cosas. Una unión entre los guatemaltecos es quizás de las pocas cosas que nos provoca identidad. Hay un problema en Guatemala y es justamente el tema de la identidad. Pero el tema fundamental de la Cuaresma y Semana Santa logra una identidad increíble en los guatemaltecos. Incluso en los no católicos. Es decir, mucha gente participa de la Cuaresma y Semana Santa no siendo católica porque le parece una expresión cultural, artística increíble. Les decía al inicio que perdón, sobre las andas van adornos, es decir, hay también artistas que se dedican a elaborar los adornos para que el Jesús vaya acompañado con diferentes adornos. Cada año sale un adorno diferente, es decir, y eso es también bonito verlo, ¿verdad? Entonces hay toda una plástica ahí impresionante, una expresión artística muy valiosa. Esa parte no hay que olvidarla, o sea, es decir, ciertamente, fundamentalmente es un acto religioso, pero es un derroche de cultura, de religiosidad, pero sobre todo cultura plástica es impresionante. Y bueno, ahí me ven ustedes, ese soy yo, cargando el Domingo de Ramos y esa es mi hija. Entonces, yo creo que si queremos que esto siga, pues tenemos que inculcarlo. Entonces ahí está de aspirante, es decir, todavía no puede cargar, pues muy pequeña. Hay procesiones infantiles también. Este año ya dará el alto para las infantiles, pero ese fue el año pasado, no lo daba. Entonces eso es así, ¿verdad? Es decir, así lo heredó mi papá a mí, me lo heredó, y así nos lo hemos ido pasando de generación en generación. eh, y es algo que tenemos que cultivar. Así que de nosotros los guatemaltecos depende que esto se conserve, que esto sea verdaderamente para todos los años. Es declarada Patrimonio Intangible de la Nación. No recuerdo en este momento el año exacto, pero es por el gobierno de la República, es Patrimonio Intangible de la Nación la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca. Es decir, es algo por lo que se debe trabajar, es decir, ya no se puede quitar. Es patrimonio intangible y eso supone que culturalmente se defiende y es una expresión artística cultural que no podemos descuidar.